Este es mi carro. Con él voy a todas partes. Me permite estar en contacto con la ciudad y al mismo tiempo puedo estar completamente aislado. Esta máquina puede llevarme donde deseo. Puedo ir solo o acompañado. En mi carro no se sube cualquiera. Solo quienes tengan algo inteligente que proponer. Estamos en época de elecciones y creo que este sería un buen lugar para que los candidatos se atrevan a soñar por un Ecuador mejor. Mami no me bang mata tu pum pum mami no me bang mata tu pum pum mami no me bang mata tu pum pum mami no me bang mata después porque llegó el general tu pum pum mami. Creo que Paco Moncayo sería un gran invitado. Le voy a enviar un mensaje. Listo. Nos fuimos a ver a Paco Moncayo. 7:46 de la mañana. Jueves 20 de octubre. Entrevista con Paco Moncayo. Cielo un poco nublado. Si alguien está controlando el audio, que me haga una seña que está bien. Ok. Por ejemplo, de otras tiendas políticas que los hay. Escuchando que está Jimmy Jairal en I-99. Alcaldes cuando no iban a las sesiones de otras tiendas políticas. Un gran acuerdo conseguido Paco Moncayo con Jairala. Eso creo que le hace bien a los dos. Buenos días. Buenos días. Oye, disculpe, ¿el general Moncayo? Claro que sí, en un momentito solo ya. Perfecto, aquí lo espero. Porque llegó el general tu pum pum mami no me bang mata tu pum. Paco, un gusto. Qué gusto. A los tiempos, a los tiempos. A los tiempos. Tiempos. Bueno, listo para un cafecito, un desayuno, un Listo. meloncito, comida manavita, ¿le gusta? Un tigrillo. Bueno, vamos. Por favor. Perfecto. Pase Qué usted, lindo. mi general. Muy bien, Nos vamos muchas cómodos, gracias. pero Qué 100% en bonito, privado. ¿ah? Qué bonito, Carlito. Me ha costado. Sí, trabajo. pero qué lindo. ¿ah? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Tiempo sin vernos. Cierto, Lo mantiene ¿no? muy bien. La buena vida. Bueno, lanzado al ruedo nuevamente, Nuevamente. a los 76. 76. Pero Bien déjame decirte, cumplidos. te consideras muy bien, Paco, muy bien. Fútbol, vóley, Seguro, seguro. tenis, No, ¿ya no? ya no, porque no le cogí así el gusto, ¿no? Que tanta gente, pero el bolicito, el indoor fútbol siguen siendo mis deportes preferidos. Salud. Muy bien, Muy muy bien, muy bien. Está bien, entonces estás listo. Estoy listo. He sido candidato a la asamblea, al congreso y a la Ya alcaldía. la alcaldía. Has ganado en todas esas ocasiones. Perdí en una. ¿Cuál perdiste? Perdí en una que decidí apoyar la ruptura, que era un movimiento joven que ya estaba recuerdo. iniciando, y quise ayudar y sí. promocionar estas figuras jóvenes realmente muy inteligentes, Sin embargo, brillantes, déjame- y que ahora están ya con la idea, además. Sin embargo, déjame decirte que la candidatura de Paco Moncayo actualmente ha subido como la espuma. Y de una casi no existencia de la candidatura, se ha convertido en una candidatura importante
del sector izquierda y centroizquierda. Sí, además porque este sector estaba abandonado, ¿no? No había alguien que lo represente. De todas maneras también era evidente que había 65% de personas que no tenían por quién votar, a pesar de que habían candidaturas de mucho tiempo, que quiere decir que no llegaron a cautivar, a interesar a ese 65%. Sí, en efecto, he tenido un gran apoyo, un gran respaldo. Mucha gente se ha comenzado a sumar, pero de manera interesante, porque ya creo que somos como 40 agrupaciones, movimientos, especialmente provinciales, están apoyando. Y no se está corriendo el riesgo de hacer un champú todo eso. Pues, ¿por qué digo esto? Porque veo gente obviamente de la izquierda democrática, veo algunos exfuncionarios de este gobierno, veo gente de ruptura, veo hoy el apoyo de Centro Democrático del prefecto del Guayas. No se corre el riesgo de mezclar, de sumar demasiado y que esa suma a la larga sea un champú, una mezcla de todo. La experiencia sirve, ¿no? Mucha gente ha dicho que le llevaron al poder al presidente Correa y llegado a Carondelet los traicionó, les persigue, en fin. Igual dicen de Lucio Gutiérrez, que subió con la izquierda y a poco tiempo les abandonó. Entonces la experiencia sirve. Yo les dije desde el primer día, cuando no era candidato, sino corrido, unas bases programáticas. El compromiso no tiene que ser con una persona, sino con unas bases programáticas. Intervinieron muchos sectores y se logró unas bases programáticas que no tienen extremos, que no tienen radicalismo, que están adecuadas a la realidad de los problemas que vive el país. Por una entrevista que le vi a Gustavo Larrea, que se podría pensar o decir que es la persona del lado izquierdo más extremo, que está apoyando la candidatura de Paco Moncayo, leí hablar de el sector productivo y del desarrollo de los agricultores y que la industria, o sea, un discurso casi de derecha. ¿Ha cambiado Gustavo Larrea o es el discurso que tú exiges que se siga como línea programática de la candidatura? Claro, es que nadie puede salirse del programa. Vuelvo a decir, si es que se enfoca una candidatura a una persona, esa persona después puede hacer cosas distintas a las que pensaban que iba a hacer. En cambio, tenemos escrito en 21 páginas todos los temas y los temas están orientados a esto. Además, estamos en el siglo XXI, Dios mío. Estamos precisamente sufriendo el país por estas visiones sectarias que quieren aplicar recetas que hacen fracasar a los países. Se ideologiza todo y gobernar no es eso. Yo he gobernado pues toda mi vida, he sido a los... Acostumbrado a liderar. Claro. Más que a gobernar, yo diría claro, liderar. Eso Paco. es. No gobernar, porque cuando mis primeros recuerdos de Paco Moncayo es cuando yo era reportero y Paco Moncayo era jefe de la segunda zona militar aquí en Guayaquil. Y recuerdo el desastre de la basura y en ese entonces se hizo urgente recoger la basura porque el sindicato de basureros estaba en huelga. Entonces no había quien recoja la basura y tú organizaste eso. Claro, y el municipio estaba en caos, ¿no? Yo quizás lo recuerdo muy bien porque era reportero en esa época y estaba involucrado en la noticia, pero mucha gente quizás ni lo recuerda. Fue una linda época, ¿no? Por eso es que tengo yo la medalla de octubre, pues la condecoración más alta que del municipio. ¿Qué tanto le va a afectar a tu candidatura, Paco, el hecho de que algunos miembros de la ID
han participado en este gobierno y siguen participando. ¿Qué tanto puede eso deteriorar la imagen de la candidatura? Claro, por un lado hay que decir que no había idea. La idea había desaparecido y muchas personas buscaron ubicaciones y están algunas de ellas con el gobierno, por supuesto. Pero yo creo que mi candidatura tiene un respaldo más amplio que solamente la idea. Hay un respaldo de la ciudadanía, de muchas organizaciones ciudadanas. Y claro, también cuando a mí me preguntaba alguien, pero esto y esto y esto, yo respondí, yo soy Paco Moncayo, a mí cóbreme por lo que yo soy, por lo que yo he hecho. ¿Pero es Paco Moncayo o es un plan programático? No, es que en el sentido de que yo no puedo responder por lo que ha hecho Ramiro González, por lo que ha hecho Paola Pavón. A mí cóbreme por lo que yo he hecho, ¿no es cierto? Okay. Yo soy Paco Moncayo, no me pregunten por qué hicieron eso a distintas personas. Pero esas personas que han estado en el gobierno actual, ¿tienen cabida en un eventual gobierno de Paco Moncayo o no? Las personas que están alineadas con este sistema de gobierno, con este régimen que ha coartado nuestras libertades, que ha creado un país de odios, de resentimientos, que nos ha dividido a los ecuatorianos, convirtiéndonos en enemigos unos de otros. Las personas que creen en este sistema antidemocrático que pone trabas a la comunicación, a la libertad de pensar, de expresarse, de comunicarse como debe ser una democracia, no pueden tener cabida en un gobierno mío. Yo soy un demócrata convencido, y soy convencido de la democracia porque he vivido, pues, ¿no? Y la experiencia te enseña. Mira, en el mundo, gobiernos autoritarios, generalmente acompañados de corrupción, porque donde hay una sola voluntad, un solo sector que domina todo, que controla todo, donde no hay jueces independientes, donde las asambleas no fiscalizan, donde todo está tomado desde el poder, donde se confunde Estado con partido y con gobierno, prolifera la corrupción. Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo. Y sobre todo porque el régimen autoritario dura mucho, y cuando hay mucho tiempo en el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y además es otra consecuencia, es que no pueden irse. Al principio no pueden irse porque están haciendo la revolución, ya después no quieren irse o porque se enamoraron del poder o porque tienen miedo a irse. Claro. Tienen miedo. Esa segunda teoría yo siempre la he sostenido. Después de tantos años en el poder, no quieren irse más, es por miedo. Así es. Por miedo a que sus propios sistemas de vigilancia, de control, de espionaje les sean utilizados para en contra de ellos. ¿Sí? Desmantelar un aparato tan fuertemente concebido, donde lo han blindado por muchas partes. ¿Cómo hacerlo? ¿Por dónde empezaría Paco Moncayo, presidente, desmantelando este aparato? Claro, esta es una estructura bien pensada, Sí, ¿no? Es que aquí ellos sí, inventaron. sí. Esta es una franquicia que nos vino de fuera, ¿no? Y que está fracasando además en otras partes. Lo que hay que desmontar es todas las conexiones que impiden la independencia de las funciones. Todos los sistemas que permiten que todos los elegidos sean puestos por el Ejecutivo. El primer centro de concentración de poder está en esa función, quinta función de participación ciudadana y control social, que además de no tener nada que ver con la participación ciudadana, que es otra cosa, lo que ha hecho es estatizar la ciudadanía, convertirle a la ciudadanía en función del Estado. Eso es fascismo, eso no es entendible, ¿no? Entonces hay que desarmar ese aparato que además sirve para que haya un rito de selección en el que ganan solamente los que están vinculados al gobierno. Esta es una receta del Estado autoritario que no han podido instalar por medios violentos y que ahora lo hicieron ganando elecciones. Mira, Rafael, tú eres hombre culto, conoces muy bien estos temas.
¿Quién llegó así al poder? En Alemania, Hitler. Hizo partido, con el partido ganó elecciones, después impuso que se le nombre primer ministro. Y controló inmediatamente la comunicación. Todo, y la comunicación. La comunicación. Claro. Es lo primero que Goebbels, apuntan a no, controlar. ahí. Así Pero fue. ¿crees que es comparable un gobierno de Hitler con un gobierno de Correa? No digo porque que sea yo no comparable. lo veo así. No. Lo que digo es que la estrategia para llegar al poder ahora es esa, ganar elecciones. Y después no perder elecciones. Y que Para no perder hay que tener control de tribunales electorales, asambleas y medios de comunicación. no, y algo que la gente tiene que ver. ¿Cómo es posible que hoy en el Ecuador haya 168 partidos y movimientos? 168, un país de 16 millones de habitantes. Cuando se trataba más bien de reducir Así, y claro, reunir en pocos así es. a las ideologías. Con un buen sistema de partidos funciona la democracia, pero Pero los partidos fueron gobierno, desprestigiados. claro, por méritos propios de muchos casos. Así es. Por eso es que yo he planteado y estoy logrando hacerlo, alianzas fuertes, pero coherentes, ¿no? Porque no siempre puedes mezclar por sumar cualquier ¿No será tipo de que suma. no será que estás aplicando, Paco, en época de elecciones hay que barrer hacia adentro y en época de gobierno hay que barrer hacia afuera? ¿No estás haciendo eso? No. En época de elecciones hay que sumar, pero hay que sumar con coherencia, para que no se desarme al primer conflicto la unidad que se construye con tanta dificultad en el país. No es fácil lograr acuerdos. Es un país ¿no? complicado gobernar. Es un país complicado. Es un país por complicado supuesto. llegar a acuerdos. Claro. Inclusive dentro de los gremios pequeños hay desacuerdos. Así Es un país conflictivo. Pero hay formas, ¿no? Yo digo cuántas cosas que hicimos, por ejemplo, en Quito. 10,000 vendedores tomados, calles, plazas. Tú ya no podías en la Merced ver nada, sino toldos negros, plásticos negros. Salieron sin un policía que les empuje, sin ningún acto de fuerza. Todo mediante el diálogo. Yo creo en que la palabra es el elemento fundamental de la gobernanza democrática, explicando con Pero paciencia. no es lo mismo ser alcalde de una ciudad, gobernar una ciudad, que gobernar un país, donde ya se toman decisiones de tributos, decisiones hasta de leyes, decisiones de manejo de relaciones exteriores, relaciones con las Fuerzas Armadas, que me imagino que en tu caso no habrá un problema. Ya vamos a hablar más adelante del tema del ISFA, pero ¿cómo lograr esos acuerdos? Has logrado un magnífico acuerdo ahora con el prefecto de Guayas. Sí. Yo creo que políticamente es bueno. No sé qué resultado vaya a tener, pero creo que políticamente te abre una puerta en Guayas. Así es. Además que, como tú mismo decías, yo no soy extranjero en Guayaquil ni en Guayas, ¿no? Yo he vivido aquí, serví desde que era teniente en esta provincia, fui jefe de zona aquí, la gente me conoce. Además hay una cosa bien interesante, que muchos de los soldados que han estado conmigo eran guayasenses, porque si hay una provincia que aporte en la conscripción, en la presencia en las unidades, es Guayas. A mí me ha pasado. Pero discúlpame que lo diga, tú fuiste un lunar en el tema Fuerzas Armadas, centralismo. Las Fuerzas Armadas han sido centralistas. Bueno, generalmente las Fuerzas Armadas son así, porque como son piramidales, verticales, disciplinadas, lo malo es cuando el gobierno es así. ¿No es cierto? Ahora lo que como alcalde tiene que haber vivido, porque Quito también sufrió centralismo, Claro, aunque la claro, gente no ve claro. esto, la gente ve que a Quito, no. No es Los así. municipios de la sierra y los municipios de Quito también sufrió por el centralismo. Y ahora verás una cosa que las personas no siempre saben. Gobernar una ciudad es súper complejísimo. En el país todo es macro. Tú estás hablando, ¿no?, de política internacional, cómo va a ser tu política internacional, de cómo va a ser el sistema impositivo. Estás hablando de los grandes componentes y agregados económicos. En la ciudad
tienes un juez en cada ciudadano. Porque las cosas que pasan en la ciudad son las que más importan a la gente. Claro. Si no te recogen la basura, si no te llega el agua, Si te caes en el hueco. si te caes en el hueco. O sea, ser alcalde es bastante más complicado de lo que podría pensar. Si cuando más ya de ciudades como Guayaquil, ¿no? Que más de 3 millones, Quito más de 2 millones. Es una buena escuela la alcaldía. Yo creo que la alcaldía nos hace más humanos, especialmente porque estamos siempre en contacto con la cotidianidad, con las cosas que le interesan a la gente en el cada día. Entonces yo digo, la palabra. Uno puede gobernar desde la conciliación, el afecto, el respeto. Y esa gobernabilidad es distinta y es fructífera. No podemos seguir los ecuatorianos divididos en gobiernistas y antigobiernistas. Entrar al espacio cibernético y verlo convertido en un campo de batalla sangriento, donde no hay procacidad que no se utilice para ofenderse los unos con los otros. Han perdido la cabeza hasta gente sensata, ya ha entrado todo el mundo en este... Pero eso no es parte de el ejemplo que nos dan nuestros líderes. Es que así es, las conductas de los líderes vuelven la actitud de la gente en una cultura que nace desde arriba. Entonces, si es que desde arriba se ofende, se descalifica, se maltrata, se burla el poder de los gobernados, de aquellos que piensan distinto, eso se convierte en una forma, y sobre todo los jóvenes, pues, ¿no? En eso. Bueno, pero también es cierto que uno de los precios que tiene que pagar la libertad para que exista es precisamente que existan estas minorías extremistas de la libertad. Porque si ellos no existen, entonces lo que podemos disfrutar de la libertad decentemente, tampoco vamos a existir. Así es, tú estás planteando un tema fundamental de la relación social y de la relación política, que es reconocerse en el otro. Lo que, con esa palabra tan hermosa, poética, la otredad. Si yo quiero que me escuchen, debo escuchar. Si quiero que me respeten, debo respetar. Si quiero que mi opinión sea tomada en cuenta, debo tomar en cuenta la opinión de los demás. Es que libertad de expresión no es que yo pueda decir lo que yo quiero. Libertad de expresión es que el otro pueda decir lo que quiere y yo escucharlo. Y no nos volvemos enemigos. Y no caerle a golpes porque lo dice. Claro. Ni meterlo preso. Claro, ni clausurarle la radio. Por supuesto. Ley de comunicación, entonces. ¿Qué harías con esa ley? Es bien importante esta pregunta. Yo combatí esa ley desde el primer día. Recuerdo. Desde el primer día. Me la sé casi de memoria. Yo por eso no estoy de acuerdo con aquellos que simplemente dicen: yo derogaré la ley de comunicación. Eso es dejarle a la gente sin saber por qué. Yo digo reforma a fondo, radical de esa ley, y explico. Porque no pueden estar, por ejemplo, en un capítulo entero conceptos deontológicos que hacen a la moral convertidos en norma jurídica. Y peor si terminan con un artículo que dice que todos los ecuatorianos y ecuatorianas están en la libertad de denunciar a los periodistas que no, o sea, convertirle al por país. Sus opiniones. ¿Qué te parece? Y deja en libertad a criterio de un burócrata decidir si es que ese reportaje, ese capítulo de esa telenovela o ese dibujo animado es o no moral o inmoral, porque la ley está convertida, la moral está convertida en ley. Está en ley. Eso en Introducción al Derecho, una de las primeras clases es la diferencia entre la ley moral, la ley jurídica y la ley de cortesía o de relación social. Bueno, el consejo... O sea, ese capítulo... Hay que borrarlo. Ok. Yo estoy de acuerdo que debe existir una ley de comunicación. Claro, claro. Por supuesto, pero no esta ley. Hay que suprimir esa superintendencia, que además nunca fue debatida. Nunca la metieron abusivamente, arbitrariamente. Además pudieron sacar esa ley haciendo trampa al Código de la Democracia, imponiendo el método de Hunt
para poder tener esa mayoría que no merecen, porque si tú tienes, por ejemplo, en Azuay, Alianza País ganó con 51, creo, por ciento, y tiene 100% de las curules. Claro. ¿Dónde está la democracia? Hicieron esa trampa para poder pasar estas leyes que no habrían pasado y no pudieron pasar cuando estuvimos ahí en la asamblea. Hay que acabar con figuras tan detestables como esta de el linchamiento mediático, cosas tan subjetivas, ¿no? Hay que volver nuevamente a medios públicos. Porque imagínate la diferencia Medios entre, públicos, no medios de gobierno. pero cuando uno ve televisión española, eso es medio público, igual tiempo a todos. Cuando lanzamos la candidatura de Paco Moncayo y le dieron 1 minuto y medio, y a la de Lenín Moreno le dieron 4 horas, ese es un escándalo, ¿no? Un escándalo de, bueno, estamos acostumbrados a que la arbitrariedad impere en este país. Eso es, medios públicos tienen que volver a ser medios públicos. Por eso hay que explicar por qué es mala la ley, no simplemente decir vamos a derogar la ley. Hay que demostrar todo lo de terriblemente nefasto para las libertades que tiene esa ley. Vamos, hemos llegado al café de Tere, vamos por ese cafecito y ese bolón, ya está abierto. Mientras esperamos nuestro desayuno, mi querido Paco, para concluir la parte política electoral, el domingo pasado, la semana pasada, salió el programa con Alfredo Aduncia, de candidato asambleísta, que ahora va por Sociedad Patriótica, ya no va por el PRE, por FE, ya no sé cómo se llaman los partidos. Pero él manifestaba que la candidatura de Paco Moncayo iba a poder absorber a todos aquellos militares que ahora votan y sus familiares que obviamente votan por el resentimiento que tienen las Fuerzas Armadas por el tema del ISFA. Pero para mí el tema del ISFA es un tema que quizá la ciudadanía no lo conoce a profundidad. Y Rafael Correa dice que tú le sugeriste reducir las Fuerzas Armadas. Después tú dijiste que eso era mentira, pero no puede haber ni dos mentiras ni dos verdades. Una es verdad y otra es mentira. ¿Cuál es la verdad, cuál es la mentira? Bueno, el país me conoce porque no miento, porque más pronto cae el mentiroso que el ladrón. Y hay que hacer un rating de mentirosos y vamos a ver que yo estoy en 0. Yo le dije a Rafael Correa en una conversación que las Fuerzas Armadas tenían que dar un giro. Usé inclusive este ejemplo. ¿Cómo pasó con la Unión Soviética desaparecida en las Fuerzas Armadas norteamericanas? Que tenía que haber una nueva planificación, una nueva conformación, una nueva estructura, una nueva forma de entrenar, de equipar a los soldados. Eso no quiere decir que hay que reducir. Estabas hablando de optimizar, que no es necesariamente reducir, claro. Pero él pensó en reducir. Claro. O sea, fue una interpretación. Él interpretó, él no sabe de muchas cosas, pero sabe de todas las cosas. Entonces es muy molestoso para él cuando expresa con sapiencia cosas de las que no sabe, después tener que reconocer, no reconoce él cuando se ha equivocado. Y no se equivoca, por supuesto, seguramente de mala fe, sino porque no entendió temas tan profesionales militares como estos de adecuar al nuevo escenario y entorno estratégico las Fuerzas Armadas del siglo XXI una vez firmada la paz con el... Buenos días, por favor. Buenos días. Buenos días, le agradezco mucho. Pero al mismo tiempo, la semana pasada, el presidente alabó tu candidatura.
dijo que lo más rescatable del panorama electoral es Paco Moncayo. Entonces, ¿qué es pues esto? ¿Qué mismo es? Aprovecho. Claro, Gracias, muy amable. pero eso ya es suprema generosidad, que el presidente haya visto que por lo menos rescatable, ¿no? Lo más rescatable. Ya es lo más generoso, además, que le he oído decir al presidente. Bueno, en ese aspecto hay que entender que el presidente justificó y dijo que era por la larga hoja de servicio de Paco Moncayo y por su honestidad, ¿no? Se explicó por qué era rescatable. Pero la relación del presidente con los patriarcas de la ID no ha sido mala. Se reunió con Rodrigo Borja al inicio de su gobierno. Rodrigo Borja tuvo una buena opinión de él al principio de su gobierno. Claro, estamos hablando de hace 8 años. Dijo que le parecía, elogió la manera de gobernar del presidente Correa hasta ese entonces, que era 2007-2008. Ha tenido varios ministros de la ID, Raúl Vallejo, Alfredo Vera, Juan Falconi. Es decir, él ha tenido una buena relación con la gente de la ID. Claro, no había idea. Pero ¿por qué no? Sí había ID. Eran personas... Pero los de la ID se afanan en decir que no había ID. El mismo Rodrigo Borja dijo en el 2015 que no había ID, que había que resucitar a la ID. Acaba de inscribirse hace 15 días. Pero eso en el panorama estrictamente legal, en la realidad social, para el común de los ecuatorianos, la ID siempre ha existido. Claro, ha existido, pero no estaba actuando como partido. Cada cual pudo en libertad buscar cómo alinearse, ¿no? Ahora la idea está renacida. Por eso les decía, ¿no? No le digan a la idea que no ha tenido una postura crítica frente al gobierno, porque en efecto no había idea, pues. La idea es... ¿O es más cómodo decir que no había días. idea para no tener que enfrentar y decir, sí, efectivamente no fuimos críticos, efectivamente pensamos en un inicio que Correa iba a hacer bien las cosas, y resulta que ahora no pensamos igual? ¿No es eso más sincero Claro, que decir no había idea? A ver, pero yo digo que es un tema de cada persona. Estuve 4 años en la Asamblea. Voté muchas leyes por su condición de ser buenas con el gobierno, porque no se puede votar en contra de una buena ley. Yo no puedo decir que todo lo que ha hecho Correa es malo. Claro, Perdón, yo creo que yo reconozco al presidente Correa muchas cosas buenas. Claro. Muchísimas cosas buenas. Entonces, en cambio, ustedes me vieron todos los días combatiendo esa ley de comunicación, Efectivamente. todos los días combatiendo esa ley de educación superior, todos los capítulos represivos del COIP, del Código Orgánico Integral Penal. Uno tiene que adoptar posturas sobre la base de su conciencia. Si una ley es buena, hay que votar por esa ley. Además, hay que trabajar duramente para construir esas leyes. De manera que me parece que no habiendo un partido, no se le puede imputar al partido, sino imputarnos a cada persona nuestras conductas. Entonces, ¿por qué Ramiro González estuvo de ministro, estuvo en el IES? Que responda Ramiro González. A Paco Moncayo que responda. Hemos sido coherentes de muchos aspectos, ¿no? No habiendo la idea... Sigo pensando que es cómodo. Bueno, yo no soy cómodo. Yo sí digo... Y Paco Moncayo no es cómodo, Claro, lo digo, claro. pero pienso que es una postura cómoda. Pero sí, yo respondo por mis actos. Vamos con el tema del ISFA. El tema del ISFA es interesante y es muy debatible porque si bien son derechos adquiridos por los integrantes de las Fuerzas Armadas, no deja de tener razón el presidente y quienes promueven la ley al decir que hay una disparidad entre las pensiones de los militares retirados o jubilados con los de los jubilados civiles. Y la diferencia en valores es muy importante. Mientras la máxima pensión para un civil
es de $1.563 o algo así. Para un militar puede llegar hasta casi $5.000. Entonces, Correa dice, y los promotores de la ley dicen, que esas diferencias tienen que acabar. Yo pregunto, ¿es eso malo, pretender igualar a todo el mundo, aunque aquí se esté igualando hacia abajo, lo cual es horrible, o es preferible mantener un derecho adquirido que casi se podría pensar que es un privilegio? Es muy importante tu pregunta y hay regímenes especiales de seguridad social en todo el mundo y voy a explicar rapidísimo para que todos me entiendan. Esta es una profesión diferente a las otras profesiones, la policía, la militar. En la profesión militar gradúas, un ejemplo, 150 subtenientes y solo habrá un general de ejército. Se forma una pirámide y a mitad de la pirámide, la mitad de los graduados ya no están en las Fuerzas Armadas. Por eso se trata de una pensión de retiro, no una pensión de jubilación. Ahí te das cuenta que mienten para hacer quedar mal a las Fuerzas Armadas. Si tú sales de 40 a 45 años al mercado de trabajo, siendo un buen oficial de artillería o de infantería, no es pues lo mismo que los 150 médicos que se graduaron ese año y después de 35 años no hay pirámide, hay rectángulo, se habrá muerto alguien por un choque, por un infarto. Después de 30 años, todos estos jóvenes que se graduaron siguen siendo médicos y son más sabios y son más requeridos. No has oído nunca un médico en servicio pasivo, un abogado en servicio pasivo. Entonces es una pensión de profesión que se pierde. Es como que tú eres médico y cuando estás en tus 45 años te dicen ya dejó de ser médico. Okay. Es una pensión de retiro. Pero el jubilado civil debe esperar 30 años. El militar a los 20 ya puede acogerse a la pensión de retiro. Es que le votan, no es que quiere irse. Vuelvo a decirte, tú no puedes tener... Unos pocos llegan a los 30 años. Tú no puedes tener como 150 generales. De los 150 llegará uno a general de ejército. Los 150 pueden seguir siendo médicos toda la vida. Por la precariedad de esta carrera, tú ahorras el 25%. Yo ahorré el 25% de mi sueldo, que no era un gran sueldo, en otro tiempo eran sueldos muy modestos. Ahorré el 25% de mi sueldo. Mi hermano ahorró el 9.5% de su sueldo. Puede ser igual la pensión mía que la de mi hermano si yo ahorré el 25% de mi sueldo y él ahorró el 9.5%. Claro que no. ¿Cuánto recibe Paco Moncayo de pensión de retiro de las Fuerzas Armadas? 3.800 por ahí. Mi hermano es casado. Los dos reciben pensión. Sumando, tiene igual pensión que la mía. Cuando yo me gradué, mi mujer tuvo que renunciar. Ella trabajaba en la caja de pensiones. Ella tuvo que renunciar para irse conmigo de pueblo en pueblo, como es la carrera militar. Si hoy yo hubiese sido médico, abogado, seguramente... ¿Tiene el título de doctor? Claro, soy doctor en ciencias internacionales. Entonces mi esposa y yo tendríamos pensión. Sumando las dos pensiones tendríamos seguramente más de lo que yo tengo. ¿Y de qué vive Paco Moncayo ahora? De la pensión. Nada más que la pensión. De la pensión. Entonces, no tiene inversiones en... No tengo nada. Vivo en la casa que construí de capitán. Por eso a los que dicen que yo he hecho la guerra para quedarme con las minas de la cordillera del Cóndor,
o los que dicen que yo soy banquero. Bananero también dice. Bananeros son calumnias. Ahí estoy, pueden desnudarme. Nunca un centavo. No está en nombre de otro, ni en los Panama Papers, ni nada de eso de ahí. Y lo que es más, tengo 3 hermanos que nunca han tenido un empleo dado por mí. Clase media, que vive modestamente. Esa es la verdad. ¿Sabes por qué? Porque somos hijos de gente decente, nietos de gente decente. Eso nos viene en la sangre, ser honestos. Los pilluelos, los pillastres, calumnian porque no les queda otra alternativa. Entonces, ¿qué harías con el tema de la ley del ISFA? Hay que tratar esa ley de una manera técnica, entendiendo las particularidades. No es lo mismo si tú ahorras el 25% y la otra persona el 9%, si tú te estás jugando la vida todo el tiempo y la otra persona está en una vida normal, respetable. No estoy en contra de eso. Solamente estoy explicando que son regímenes distintos por la naturaleza diferente de las profesiones. Y lo más importante, porque la única profesión que se pierde es la profesión militar. Mencioné yo la entrevista con Alfredo Adún, y eso me recuerda a la caída de Abdalá Bucaram. Y van a pasar ya 20 años, va a prescribir el juicio muy pronto, en el 2017, y Abdalá Bucaram va a poder regresar al país. ¿Habría algún problema si Paco Moncayo fuera presidente? ¿Respetaría eso de ahí? Por supuesto. Porque el presidente... A pesar de ser acusado como, no como el que lo tumbó a Bucaram, pero como quien, el jefe del comando, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que le quitó el apoyo al presidente Bucaram. Creo que eran las 3 de la mañana. El ministro Vallas había renunciado. Con los generales, digo más o menos, al pueblo ecuatoriano. Las Fuerzas Armadas no somos jueces constitucionales para establecer si lo que ha hecho el Congreso es o no constitucional. Las Fuerzas Armadas no somos árbitros de la política. Este es un problema político que debe solucionarlo los políticos. Mira, fue algo que en América Latina causó un impacto, tanto en Centroamérica llamaban esto la doctrina Moncayo, porque en toda América Latina el problema ha sido que de todos los lados han ido a golpear las puertas de los cuarteles, a que les den sacando las castañas del fuego. Y les dan una atribución que no deben tenerla. No debe tenerla. Sí. Entonces, no pueden culparles a las Fuerzas Armadas. Porque además, si hay una institución donde no es que el comandante hace lo que quiera, ahí tiene un consejo de generales que están junto a él. Bueno, si hay una institución que produjo estos eventos, fue el Congreso. Congreso que destituyó por incapacidad mental al presidente. ¿Qué puedes hacer tú como jefe del Comando Conjunto? El Congreso fue al Comando Conjunto. Fueron en masa todos los jefes de bloque a decir que esto era lo legal, lo constitucional, que el Congreso era, como es en una democracia, la mayor representación de la voluntad popular. En fin, la señora vicepresidenta decía que a ella le correspondía. Cuando yo le dije a los señores del Congreso, señores, la señora vicepresidenta está reclamando, me dijeron, no hay norma en la Constitución. Y es verdad. Como era verdad, ¿no es cierto?, para la sustitución en caso de ausencia definitiva. No había, hay un vacío constitucional. Entonces, ¿qué puede hacer las Fuerzas Armadas? Si yo tomaba partido, ¿por qué no podía un general tomar partido por la señora vicepresidenta? ¿Por qué no podían otros generales tomar partido por Congreso? O por el presidente. O por el presidente, claro. Ese momento, y recuerda que aún no firmábamos la paz. Estábamos
Eso demuestra la irresponsabilidad de nuestros políticos. Estábamos en guerra, había una paz armada, un cese de fuegos, precario además, y nosotros teníamos 3 presidentes. ¿Qué podían hacer las Fuerzas Armadas? Que no fue lo que hicimos. 45 días más tarde el pueblo ecuatoriano apoyó la decisión del Congreso Nacional. Eso dio un respiro a la clase política, a las Fuerzas Armadas y al país en sí. Pero regresando a la pregunta, han transcurrido casi 20 años, los 20 años prescriben. ¿Tendrías algún impedimento, algún problema, algún cargo de conciencia o algo si Paco Moncayo fuera presidente y Abdalá Bucaram quisiera regresar? ¿Por qué? El Estado de Derecho, porque en este tema hay que reflexionar, no es que haya un Estado de derechos y justicia. Si no hay Estado de Derecho, no hay Estado de derechos, porque los derechos y la justicia tienen que estar en regla y en norma. La ley tiene que obligar primero al presidente. La ley es de carácter general, no puede nadie quedar al margen de la ley. Ya se acabó pues la época de las testas coronadas, ¿no? Entonces, si en derecho le corresponde, que venga. No hay por qué además impedirle a un ecuatoriano, una vez que es su derecho, que así está en las normas, que regrese al país. ¿Por qué no? Nosotros hemos dado una muestra de civilidad con Dalo. Esa amistad, ese afecto, esa consideración, es una muestra de que no hay odios, no hay por qué guardar odios. Y además porque ellos saben muy bien que yo no podía hacer otra cosa. Y también me golpeaban a mí las puertas, pues no, y me ponían en bandeja. Ponle a cualquier militar ambicioso y posiblemente hubiésemos tenido otro presidente interino distinto al Alarcón. ¿Cómo están las Fuerzas Armadas actualmente? ¿Cómo están? Un análisis de Paco Moncayo, el escritor, el analista, el investigador. Eso quiero que. ¿Cómo ves las Fuerzas Armadas en su interior? Las Fuerzas Armadas han pasado por un momento crucial. Sin duda ha habido un interés de debilitarlas, una política de debilitamiento con distintos argumentos. Pero las Fuerzas Armadas tienen algo que no se ha podido romper aquí, es que son una institución fuerte. Una institución no es una persona, 2 personas, 3 personas. De acuerdo. Es una institución fundamentada en valores. Y con credibilidad. Con credibilidad. Estas Fuerzas Armadas no son las Fuerzas Armadas de los Somoza, pues. Estas Fuerzas Armadas no son las de Batista. Estas son las Fuerzas Armadas victoriosas del CENEPA. Ellos mismos se califican como la generación de la victoria. Son Fuerzas Armadas orgullosas de sí mismas, que se educan desde muy muchachitos en valores de amor a la patria. No puedes convertirles a las Fuerzas Armadas ecuatorianas en partido. No pueden gritar socialismo, patria o muerte. Son una institución formada en valores, valores democráticos. Pero no se puede negar que no todos están en esa línea. No hay ni en la Santa Madre Iglesia unanimidad, pero son valores institucionales. Pero acá se nota. Se nota que hay división. Se nota que hay un sector que no está conforme con la política de este gobierno y hay un sector que o tiene miedo, o tiene recelo, o simplemente está de acuerdo. Se nota, se percibe. Personalmente, y esto lo he recomendado en todos los medios cuando me preguntan de este tema, he dicho, las Fuerzas Armadas ecuatorianas son una institución básica de nuestra república. Están aquí desde antes de que haya la república. Son las Fuerzas Armadas de Tarqui, de Pichincha, son las Fuerzas Armadas del 9 de octubre. Así se conformó nuestro. Y van a seguir estando. El presidente Correa es un episodio. Le juzgará la historia, lo bueno, lo malo.
pero las Fuerzas Armadas van a seguir. Lo peor que puede pasar es que las Fuerzas Armadas tomen partido. Y algo muy importante, no han caído en la provocación. Eso es lo importante, claro. No, porque más provocadas no pueden haber estado, ¿no? Pero no han caído. Finalmente, Paco, para que puedas comer tranquilo el tigrillo que se ve bueno, el bolón está riquísimo. Binomio. Aseveraste que sería una mujer. Hoy se habla de muchos candidatos, menos de una mujer. Aquí hay dos temas. Un tema ¿Cuál va a ser la decisión? Mi opinión y mi percepción es que estás indeciso todavía. No, yo no estoy indeciso. Lo que pasa es que cuando... Ok, que no has decidido aún. Pero es porque cuando tú tienes un sistema de alianzas y cuando esas alianzas son democráticas, cuando tú no eres dueño de la campaña, porque imagínate, con mi pensión no puedo ser dueño de mi campaña, pues no es cierto. Dependo de todas las voluntades, hay que consultar, hay que conversar y hay que buscar la mejor opción. Una campaña es para ganar. Yo no me meto, nunca me he metido a la aventura de simplemente participar sin un objetivo claro. Cuando participé con Ruptura, mi objetivo claro era promover a todos esos jóvenes progresistas, apoyarles y ayudarles, y creo que lo obtuvimos. Entonces, el binomio tiene que nacer igualmente de un consenso. Yo le he pedido a Jimmy que él me proponga, y le he dicho que preferiría que sea una mujer de la costa. Ya nos sentaremos para buscar, ver y elegir lo mejor para que sea una papeleta potente para estas elecciones. ¿Cuál es el círculo íntimo de Paco Moncayo? El político, no me refiero al círculo íntimo de amistades, no. El círculo íntimo de Paco Moncayo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Yo creo que el país merece conocer quiénes son. Bueno, el círculo más cercano conmigo es la izquierda democrática. Entonces estoy hablando de Vilma Andrade, estoy hablando de Andrés Vallejo, estoy hablando de la izquierda democrática, que es con la que yo he trabajado la mayor parte de mi carrera política. Con ellos fui diputado, fui 2 veces alcalde, tenemos esa relación. Y porque, bueno, yo soy un convencido de la fórmula, que es lo más importante. Yo soy un convencido de la fórmula. Justicia social con libertad. Esa consigna sencilla, esa frase tan concisa, que nos identifique entre los que creen que están haciendo justicia social a costa de privarnos de todos nuestros derechos y libertades, de imponernos un régimen en el que hay una sola voz, una sola voluntad, una sola decisión, cuando nosotros creemos que la justicia social sin libertad no se puede conseguir. Ahí está la Unión Soviética, ahí está la Alemania de Hitler, ahí está la Italia de Mussolini, ahí está la España de Franco. ¿Cuándo cambió España? Cuando se acabó O la Franco. Venezuela de Maduro. O la Venezuela de Maduro. No nos vayamos tan atrás. Entonces, justicia social con libertad es el círculo en el que me desarrollo y me siento cómodo, y lo que yo represento en esta campaña. Ok, Paco Moncayo, sigue disfrutando. Sigo con mi tigrillo. tigrillo. Sí, ya aquí ya terminamos. Muy bien, a trabajar. A trabajar. Gracias. 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 Ok, terminada la entrevista con Paco Moncayo. Ya sale un sol fuerte aquí en Guayaquil. Cambio de look. Creo que Paco Moncayo es un hombre bueno, que irradia esa bondad. Creo que esa también será su principal debilidad como candidato. Creo que es sincero, y creo que la sinceridad en política a veces no es la mejor herramienta, pero al final siempre termina pagando bien. Con esto quiero decir que me parece correcto que sea un hombre sincero. Solo ve transparente, políticamente quizá ingenuo en algunas cosas, a pesar de tener una trayectoria importante política. Y
creo que tendrá más votación de lo que mucha gente piensa que va a tener. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudía el jibe, a Chan Chan le daba pena. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí.